Grabando. A ver qué tal está el audio. Creo que está chido, banda. Ahora sí. ¿Qué pedo, bandita? Buenos días, tardes, noches. No sé a qué hora vayan a ver esto. Es lunes y vamos a hacer un breve review de noticias como las últimas semanas. Ya se saben cómo está el ejercicio aquí. Vamos a hacer un mapeo rápido de qué es lo que dicen los titulares de los principales periódicos internacionales, o al menos de los que más suelen ser leídos de este lado del charco. Vamos a compararlos un poquito con lo que dicen en otros periódicos del otro lado del mundo. Y pues vamos a ver qué se supone que dicen los medios de comunicación, que es importante que nosotros sepamos, ¿no? Recuerden que todas las noticias, todas, sin importar la fuente, todas deberíamos verlas más como una, pues, como una especie de cuento, ¿no? De la narrativa que te van a contar desde los ojos y desde el sesgo de los intereses específicos de cada uno de los medios de comunicación, ¿no? Entonces no pretendamos que vamos a encontrar la verdad en uno de los periódicos, más bien sería encontrar algo parecido a la verdad, pero después de hacer muchas comparaciones y hacer un mapeo amplio. Entonces vamos para allá, ¿no? Vamos a empezar con El País. A ver, aquí dice que le están dando principal peso a lo que está sucediendo en Israel. Ya anteriormente aquí habíamos tocado muy por encimita los titulares sobre las huelgas y los paros en Israel, pero creo que hasta apenas tronó, y tronó justamente el día de hoy lunes, ¿no? Y están precisamente estos dos titulares que pueden ver en la columna de la izquierda de sus pantallas. Por un lado, Netanyahu aplaza su polémica reforma judicial ante la presión de las protestas y la crisis política. Y por debajo están las claves que explican estas protestas, ¿no? Yo se los explico así a grandes rasgos. De todos modos, lo ideal sí sería que ustedes se metieran a leer estas noticias una por una y revisar, bueno, pues, de qué se está tratando, ¿no? A grandes rasgos, recordemos que en noviembre del año pasado hubo otras elecciones, las quintas elecciones en un lapso de 3 años, en la que el partido de Benjamín Netanyahu, que ya antes fue primer ministro de Israel, pues ganó estas elecciones, ¿no? Otra vez quedó como primer ministro en Israel. Pero debemos entender que la figura de Benjamín Netanyahu es una figura muy polémica, porque es un político de derecha conservadora, sumamente religioso, bastante belicoso el vato, la verdad. Belicoso en el sentido estricto de la palabra, no la pendejada esta que dicen los alucines acá en Latinoamérica. O sea, sí es bastante belicoso el vato. Y lo que preocupa precisamente a la sociedad israelí en este momento es que él llegó al poder con dos características muy específicas. Por un lado, representando a un partido de derecha que se coalicionó con los partidos de ultraderecha y los más extremistas, o sea, de verdad, los más extremistas del pueblo israelí, que en este caso son los llamados... ay, caray, se me acaba de ir el nombre de este pueblo, Apenazis, creo que se llaman. Vamos a buscárselos. Apenazis, creo que se llaman así. Ay, no se llaman así. Bueno, creo que me estoy tardando más en buscarle las pinches palabras que en decirles de qué me estoy refiriendo. Bueno, a lo que me refiero es... A ver, por un lado están los Mizrahim. No, ¿saben qué? Después les platico esa parte. Bueno, el chiste es que el pueblo israelí está dividido como que en dos grandes bloques poblacionales, ¿no? Por un lado están los Apnazis, creo que se llaman así, que son precisamente todos aquellos descendientes judíos que provienen principalmente del centro y del occidente europeo y que llegaron después al que ahora conocemos como el Estado de Israel. Y pues son básicamente, ellos representan a la élite política y económica de Israel, porque son quienes fundaron pues ese estado, ¿no? Ese estado-nación. Y por otro lado están los Misraís, ese sí me acuerdo la palabra, que son pues todos estos judíos
con ascendencia africana y de Oriente Medio, ¿no? De Oriente Próximo. Entonces, ya han existido los roces ahí porque principalmente los puestos políticos suelen ser ocupados por los que vienen de Europa, ¿no? Por los que son descendientes de europeos. Bueno, el punto es que la reforma judicial, bueno, llegó con este desmadre, este Benjamín Netanyahu. Por un lado, con estos, pues con este conflicto étnico, por llamarlo de alguna manera, en cuanto a de dónde son originarios cada uno de los grupos judíos, pero también llegó con el problema de representar a una derecha ultraconservadora y extremista, una extrema derecha, y al mismo tiempo llegó con tres problemas, con tres cuestiones ahí bastante, pues que no podemos dejar de lado, ¿no? Llegó con acusaciones de soborno, con imputaciones, vaya, de soborno, de malas prácticas y de abuso de confianza, ¿no? Porque pues obviamente se dieron muchas cuestiones ahí como de corrupción, cosas que nunca pasan en la política, jamás en la vida han pasado en la política y mucho menos en Israel. Pero el punto es que él llegó con estas acusaciones, ¿no? Y cómo inicia su año, cómo inicia su nuevo mandato como primer ministro, pues con esta polémica reforma judicial, que a grandes rasgos, o sea, es una reforma que está intentando tocar muchos puntos. De entrada tenemos que entender que en Israel pues no tienen una constitución política como tal. Más bien el Tribunal Supremo pues se rige por una serie de reglas mínimas que pues tienen que ver también mucho con su idiosincrasia etnorreligiosa, ¿no? Y más bien aquellas leyes que son las leyes vulgares o las leyes un poquito más comunes, pues suelen ser pasadas cuando tienen alguna controversia, suelen ser pasadas a través del Tribunal Supremo para que ellos con estas reglas no necesariamente escritas pero entendidas y tácitamente aceptadas, pues ya ellos deciden a cuáles hacerles caso y a cuáles no. La cuestión aquí es que con esta reforma judicial están uno de los principales puntos, y vaya casualidad, o sea, que no se note aquí que hay algún pedo, pues sí, algún pedo de nepotismo, de corrupción. No, hombre, aquí no hay nada de eso. Pero uno de los puntos de esta reforma judicial precisamente empieza a debilitar la figura de del inhibir o separar de su cargo a un ministro, ¿no? Como en este caso el primer ministro, ¿no? Pero primero ya se tiene la figura judicial de que bajo ciertas cuestiones, bajo ciertas acusaciones pueden inhabilitar al ministro. Pero ahora resulta con esta reforma que él promueve, que él propone, que ya no, que la única manera de deshabilitar a un primer ministro sea solamente por cuestiones de algún problema físico o mental, ¿no? Que pudiera evitar que pueda cumplir con su cargo. Pero ¿y entonces dónde queda todo lo demás? ¿Qué va a pasar cuando seas acusado de corrupción? ¿De un crimen de guerra? O sea, ¿qué sucedería ahí? ¿No? Ese es uno de los problemas que están tocando. Además, ya desde el 18, perdón, ya se había dado a conocer una reforma en el que se daba a entender que los mismos judíos de Cisjordania, principalmente que suelen ser seculares y que no son tan apegados a la religión, son tratados como personas de segunda, al igual que los palestinos con ciudadanía israelí, ya que en el 2018 pues hubo una reforma que decía que el Estado es puramente judío, el Estado israelí es puramente judío, ¿no? Como diciendo que todos aquellos que no están totalmente alineados a la idiosincrasia de los judíos ultraconservadores y ultraortodoxos, pues entonces van a ser tratados como ciudadanos de segunda. Estos dos temas en particular pues convergen porque este paquete de la reforma judicial, estas medidas que intentan tomar, pues vienen no solamente a fortalecer al poder ejecutivo, o sea, al primer ministro y a su aparato administrativo, sino que también debilita el papel del Tribunal Supremo. Y esto es importante entender por qué. Con esta reforma judicial se borran un tanto, se diluyen un tanto la clara división y necesaria división de poderes, al menos en un estado democrático como se supone que es Israel. Viene a debilitar esta cuestión, ¿no? Y aparte, el Tribunal Supremo es ahorita uno de los últimos bastiones
que protegen muchos avances, si ustedes quieren, progres de lo que se ha conseguido a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Por eso, si se van a ver quiénes son los que están en las huelgas, van a notar que son principalmente trabajadores del sector tecnológico, que obviamente están alineados a una idiosincrasia un poquito más secular, más laica, menos conservadora y mucho más abierta a la disensión y a las diferencias y a la multiplicidad de ciudadanos que hay en Israel, aunado a que también son principalmente mujeres, colectivos LGBT, maestros, estudiantes, médicos, y uno de los sectores también más fuertes que están en estas protestas son las reservas del ejército israelí. ¿Por qué? Porque también dentro de estas mismas propuestas de la reforma judicial están buscando que de alguna manera a aquellos que son descendientes de judíos europeos occidentalizados puedan prescindir de presentar su servicio militar. Pero al mismo tiempo, los reservistas del ejército israelí se están manifestando en contra, porque si empiezan a diluir las capacidades que tiene el Tribunal Supremo para ellos tomar decisiones y tomar acciones y obviamente sanciones, pues obviamente se empieza a debilitar la imagen. Creo que aquí está muy alto el volumen, perdón, bandita. Se empieza a debilitar la imagen institucional que tiene Israel, ¿no? Y su imagen política. Y si eso sucede, muchos de los soldados que actualmente están en activo y muchos de los que están en reserva podrían ser juzgados por crímenes de guerra por otros países. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Pues se supone que Israel son los buenos, ¿no? Pues solo vayan a ver lo que están haciendo en Cisjordania, lo que están haciendo en la Franja de Gaza y lo que están haciendo a Palestina, ¿no? Solo hay que checar lo que les están haciendo. El cómo se toman la libertad de bombardear, de entrar a casas, hacer revisiones de rutina, un chingo de cosas, un chingo de actividades por parte del que obviamente sí, a ver, no podemos aquí satanizar al ejército israelí nada más porque sí, nada más por ser el ejército israelí. Debemos entender que ellos reciben órdenes y cumplen esas órdenes. La cuestión ahí es que ya muchos reservistas también se están dando cuenta de que muchas de las órdenes que recibe el ejército de Israel pues no está chido. No está cool, son violaciones a los derechos humanos, son francas violaciones al derecho internacional y son francos crímenes de guerra lo que están cometiendo el ejército israelí, sobre todo contra el pueblo de Palestina. Entre otros, porque no son a los únicos a los que joden, hay que aclarar eso. Entonces, a mí me da pues una cierta preocupación, pero al mismo tiempo esperanza, no sé cómo llamarlo, la verdad, el ver que tantos grupos de propios judíos pues se están levantando contra su propio gobierno, ¿no? Obviamente ahorita ya se apagaron un poquito la huelga que se programó para el día de hoy. De hecho, la central sindical pues puso fin a esta huelga general porque hicieron este aplazamiento de la reforma judicial para finales de abril, o al menos eso es lo que dijo Netanyahu. Pero la cuestión aquí, lo interesante es precisamente que estas protestas se dan en el marco de una sociedad que se está dando cuenta de que su país ya no representa los valores que desea representar, sus instituciones ya no protegen los intereses que se supone que deberían proteger, y sobre todo, la imagen que tiene Israel ante el mundo es cada vez más cuestionable. Es cuestionable no solo para el exterior, sino para el propio interior. Hay cada vez más personas dentro de Israel que no están de acuerdo con las prácticas y con las actividades de su propio gobierno y de su propio ejército. Entonces es muy importante también esa cuestión de la autocrítica, y de hecho esto me recuerda a un principio ético que existe precisamente al menos en la cábala judía, o sea que es esta élite religiosa dentro del judaísmo, que es que ellos decían que cuando tú estás en una habitación con 10 personas y las 10 personas están, y tú siendo una de ellas obviamente, y las 10 personas están de acuerdo en alguna decisión que están tomando, es un deber ético de al menos una de las personas estar en desacuerdo. No importa que interiormente sí estés de acuerdo con las decisiones que se toman, pero una debe de estar en contra, porque solo es así como se puede llevar a cabo un ejercicio de autocrítica y decir, oye, pues tal vez las decisiones o tal vez las políticas, los discursos que estamos sosteniendo, pues no son los adecuados.
o tienen ineficiencias, o tienen contradicciones, o tienen violaciones de derechos, delitos, no sé, muchas cosas. Ese principio es bueno que lo tengan tan arraigado, al menos el pueblo judío, porque por eso se dan este tipo de protestas. Porque se dan cuenta de que las cosas que se están llevando a cabo y las reformas, como esta reforma judicial que se está proponiendo, no solo no va a ayudar al país, sino que lo va a empeorar. Y lo pueden ver, por ejemplo, en la bolsa de valores. Pueden ver cómo en el mercado de valores, cada vez que Netanyahu insiste en que se lleve a cabo esta reforma judicial, el valor del shekel, que es la moneda oficial de Israel, se desploma, se viene para abajo. Pero cada vez que dicen, ¿saben qué? Pues yo creo que podemos llegar a un acuerdo, hay que frenar este pedo tantito, hay que mejor platicarlo. Cada vez que dicen eso, otra vez se aprecia su moneda. Así de volátil es la política, así de volátil es la economía, así de frágil es la posición que ahorita tiene Netanyahu en su país. Y bueno, al menos el país dice que eso es lo importante el día de hoy ahí. Los primeros 18 tanques Leopard alemanes llegan a Ucrania. Ahorita vamos a hablar de ese tema, porque sucedieron muchas cosas la semana pasada. Hungría agravia a Suecia al evitar aprobar su adhesión a la OTAN junto a la de Finlandia. Mire, sí, la verdad es que es lo más saludable ahorita. Que ni Suecia, ni Finlandia, ni nadie se adhiera a la OTAN. Porque eso sería solamente una provocación para las tensiones que de por sí ya existen. No olvidemos que el año pasado Rusia también le cantó el tiro a Suecia y a Finlandia. Les dijo, a ver, lo que está pasando en Ucrania también va para ustedes. Si ustedes deciden meterse a la OTAN, yo voy a armar pedo. Y, o sea, Rusia, pues. Rusia va a armar pedo. Y es obvio que lo vayan a armar. A ver, que de hecho apenas el fin de semana, y esto fue una noticia del 25 de marzo, precisamente del día sábado, en el que Putin anunció que iba a movilizar armamento nuclear a Bielorrusia. O sea, que es el punto que está al norte, está en la frontera norte de Ucrania y al sur de Finlandia y Suecia. No es casualidad que tomaran esa decisión, pero ahorita vamos a lo de Rusia, ¿no? Entonces yo creo que con el país aquí le paramos. O bueno, vamos a ver el país que dice sobre México, sus titulares, y luego ya nos regresamos, ¿no? Nos regresamos a ver los otros periódicos. A ver, para México, el país dice que López Obrador sobre TikTok. Aquí no prohibimos. El presidente de México descarta limitar la aplicación china cuya capacidad de almacenar datos de sus usuarios ha preocupado a otros gobiernos como el de Estados Unidos o Francia. Este tema está bien chido, banda. Está bien chido este chismecito. Precisamente, y de hecho creo que lo pusieron aquí CNN. Vamos a ver si sí. Vamos a ver si no me equivoco, Pero recuerdo haberlo visto en CNN antes o en BBC. No, creo que sí fue en CNN. Ah, no, fue en Al Jazeera. Aquí está. Sí, fue en Al Jazeera. Esta nota que pueden ver en la columna abajito de mi jeta. Ah, no, de hecho la estoy tapando. Perdón, banda. Perdón. Vamos a bajarle un poquito para que lo puedan ver ustedes. Ahí en la pantalla. Creo que ya se nota. Ok, sí. Biden hizo una orden ejecutiva que tiene como intención restringir el uso comercial del spyware. Pero esto lo hizo para ponerle limitaciones a la aplicación de TikTok. Porque ya sabemos que todas las aplicaciones, todas las redes sociales, sin excepción, todas están guardando datos. Y todas comercializan con esos datos, los utilizan. ¿Pero por qué contra TikTok? Pues porque TikTok es China. Entonces dice Estados Unidos, no, pues es que a TikTok, es que el gobierno chino a través de la plataforma de TikTok nos está espiando, ¿saben? O sea, está checando nuestros datos, está revisando nuestro comportamiento, nuestras opiniones, cómo está la situación en el país, nos está espiando a través de TikTok. Pero no le pone regulaciones a Facebook, que hace exactamente lo mismo y que provoca cuestiones como lo que sucedió en el Capitolio el 6 de enero del 2021,
con estos ridículos extremistas que fueron a hacer la toma del Capitolio, o por ejemplo no tiene problema con que a través de Facebook grupos extremistas pro-nazis como los que hay en Ucrania se organicen para ir a hacer persecuciones de personas, de ucranianos prorrusos en la región del Donbass. Y estoy hablando de antes de que estallara el conflicto en Ucrania. O sea, con eso no tienen pedo, con eso no hay problema. Con lo que sí hay problema es que China tenga tus datos. Yo tengo problemas con ambas cuestiones, banda. O sea, yo estoy totalmente en contra de que me vigile cualquiera de estas aplicaciones. Pero también es muy complicado no utilizarlas hoy en día, viendo que cada vez se va digitalizando cada vez más las relaciones comerciales y las oportunidades de empleo y de crecimiento y demás. O sea, el que no existas en una de estas redes sociales a la larga sí te puede traer problemas. Vamos a dejarlo aquí, ¿no? TikTok dice, bueno, López Obrador dice que aquí no se va a prohibir y pues la neta se vería bastante ridículo haciéndolo, ¿no? Sobre todo cuando él se cuelga de Twitter y de TikTok para hacer su quién es quién en su mañanera toda ridícula, pero pues bueno, hoy no tengo ganas de hablar del presidente mexicano. A ver, CNN dice que lo importante hoy es entender una cosa, una noticia súper cabrona, banda, súper cabrona, y es reconocer que las fotos que se viralizaron del Papa vestido acá bien papu, pues que son falsas, ¿no? Y que son de inteligencia artificial, porque obviamente toda la gente somos tan estúpidos que no nos dimos cuenta, ¿no? No nos dimos cuenta de que esas fotografías del Papa claramente son falsas. O sea, no mames. Hasta creen que va a andar Bergoglio por todo Roma ahí presumiendo que anda bien hype con sus sneakers de $1,000 millones. Y que la neta tengo que reconocer que es el que tiene más flow, ¿eh? No sé si es porque sea latino, no sé si es porque sea argentino, pero claramente tiene flow. Yo no sé por qué no le dan ese outfit, que la neta está súper mamalón, ese outfit al Papa. Creo que deberían, la Iglesia Católica definitivamente deberían actualizarse, ¿no? Agregar aquí el tolón, unas bailarinas exóticas, hacer un poquito más interesante la misa, porque es bastante aburrida, banda. Se los digo como católico, es bastante aburrida la misa. Entonces, pues CNN considera que lo más importante de entender el día de hoy, con todo lo que está pasando en el mundo, es que el Papa, las fotos del Papa son falsas. Eso es lo importante hoy. Pero vamos a ver en sus titulares que están abajo. Sí, cierto, manda, hubo un tornado apenas en Mississippi. Creo que ya reportaron como 23 decesos. Pues está cabrón, ¿no? Está cabrón. Ya, de hecho, ya se emitió la emergencia en Mississippi para mandar ayuda por parte del gobierno de Estados Unidos. Y que bueno, ojalá sí encuentren el apoyo que necesitan. Sobre todo aquellos que perdieron sus casas. Lo que me entristece precisamente de este tipo de cuestiones de desastres naturales y demás es que quienes más lo padecen es precisamente la base de la pirámide. Aquellos que no tienen seguridad de vivienda, no tienen seguridad en sus condiciones laborales, siempre viven ahorcados, entonces ellos son los más desfavorecidos en estas cuestiones. E irónicamente, todas aquellas propiedades que pertenecen a algún fondo de inversión, de estos grandes fondos de inversión de especulación inmobiliaria, ellos sí se van a ver beneficiados con esto. El desastre les ayuda. Y suena culero, suena súper horrible lo que acabo de decir, pero pues, así funciona el capitalismo, banda. En el capitalismo lo que importa es el varo, es el papu dinero, banda. Es la rentabilidad, el que no hayan pérdidas económicas privadas. Porque recordemos que en el capitalismo que tenemos en este lado del charco es capitalismo individualista para los pobres y capitalismo de corte social para los ricos. O sea, las riquezas, las ganancias se privatizan, pero las pérdidas se socializan. Y eso es lo que va a pasar seguramente con este tipo de tragedias. No es nada en contra de la gente allá de Mississippi. Ojalá que muy pronto les manden ayuda y sí realmente le ayuden a quienes sí la necesitan. No nada más proteger a estos fondos de inversionistas, ¿no? Pero en fin, esto pasó en Mississippi. Ojalá que no hayan más decesos, que no se reporten más. O bueno, que no los haya, mejor dicho. India tiene su primer kiosco automatizado en un platillo tradicional. Qué hueva. Continúan las protestas en Israel. También es nota ahí en CNN. ¿Quién es Benjamín Netanyahu y cómo ha sido su tiempo en el poder en Israel? La verdad es que ha sido bastante polémico siempre. Porque así como de repente hace una cosa buena,
pues al siguiente día decide bombardear gente. Entonces es bastante imbécil este viejo, la neta. Japón quiere que más trabajadores se tomen licencia de paternidad. Sí, les estoy preparando, bandita, un live review, o un rant, mejor dicho, sobre el tema del trabajo. Creo que el tema del trabajo es un tema muy importante que deberíamos tomarnos muy, muy en serio. Pero eso ya se los traeré después. Lo mismo, ¿no? Netanyahu posterga la reforma judicial y se desactivan las protestas. Ok, me queda claro que acá nada más es una cuestión de ganar tiempo con lo que está sucediendo en Israel. Vamos a ver qué dice Al Jazeera en sus titulares. Ok, a ver, se los voy a traducir aquí para que ustedes lo puedan leer también conmigo. Lo que ya les había comentado, Biden firma una orden ejecutiva que restringe el uso de spyware comercial. Esto precisamente refiriéndose específicamente a TikTok y a las aplicaciones que no provengan de Estados Unidos. A ver, ustedes se pueden preguntar, ¿y por qué entonces a Instagram y a Facebook no le pone esas restricciones? Por una simple razón. Porque el propio gobierno de Estados Unidos utiliza esas aplicaciones y utiliza los registros de esas aplicaciones para sus propios intereses. Por ejemplo, Facebook sí está obligado a que si el día de mañana el tribunal o la corte en Estados Unidos les exige que les impriman o que les manden todos los registros de todos los usuarios y todo lo que han dicho, Facebook lo va a hacer. Los va a obedecer. Puede que digan, ay sí, la protección de datos, pero se la van a pasar por los huevos y les van a dar la información. Se los garantizo. Se los garantizo. Ok, foto. La policía de Kenia dispara gases lacrimógenos a los manifestantes antigubernamentales. Porque pues todos sabemos, ¿no? Que un país que reprime a la gente siempre es... Un gobierno que reprime a su gente pues es un gobierno súper legítimo, súper justo, súper democrático y súper hay que apoyarlo. Sí, bien ahí, policía de Kenia, bien ahí. Al menos 16 muertos en deslizamiento de tierra en Ecuador. Ay, sí, están bien tristes las noticias ahí en Al Jazeera. Científicos descubren agua dentro de diminutas perlas. Ok. También hablan de las relaciones de China con otros países, como con Honduras, por ejemplo. Igual retoman la noticia de la revisión de la reforma judicial en Israel. Creo que sí, definitivamente está siendo como que el tema más abordado ahorita al menos en los periódicos occidentales. Cuba califica elección legislativa como victoria pese a las críticas. Kamala Harris comienza gira por África y anuncia ayuda de seguridad en Ghana. No sé cómo sentirme respecto a Kamala Harris. La verdad es que esa señora... me ahorro mis comentarios, banda. Me ahorro mis comentarios. A ver. Misión de la ONU acusa a la Unión Europea de ayudar a cometer crímenes contra la humanidad en Libia. ¿Quién? ¿La Unión Europea son los malos? No, no. Esto claramente lo escribió algún zurdo. Esto lo escribió un zurdo. Sí, Simón, banda, Simón. Miren, voy a revisar lo que está pasando en Líbano. Que siempre ha sido, la verdad es que llevan décadas siendo un lugar súper fragilizado geopolíticamente, entonces conflictivo al final del día. Me voy a meter después un poquito más en lo que está sucediendo en Medio Oriente para traérselos aquí a ustedes, ¿no? Explicárselos un poquito más leve. Ahora vámonos a RT. Vamos a revisar a RT y Xinhua Today, como ya lo hemos hecho otras veces, porque ya saben que pues yo soy un zurdo, ¿no? Soy un zurdo comunista y por eso le doy más peso acá. No, la verdad, banda, es que creo que es importante sí revisar qué están diciendo de los dos lados, de los dos bandos. Porque sí me gustaría hablar de lo que sucedió la semana pasada y una serie de dimes y diretes con lo que está sucediendo en Ucrania y que sí debería importarnos. Y es que, a ver, puede que mucha gente desde hace un año que estalló este conflicto, pues ya estemos cansados de escuchar Ucrania y Rusia cada rato. Pero si no entendemos, si no estamos al pendiente de lo que está sucediendo allá, no vamos a entender por qué es tan frágil la cuestión política, sobre todo en Latinoamérica. Bien, ok. A ver, RT, que es como CNN, pero de Rusia. O sea, les encanta el mame. Les encanta el mame. Pues
también tiene el mismo corte, ¿no? Pero a favor de Rusia. Ellos dicen que el Consejo de Seguridad de la ONU no aprueba una investigación internacional del sabotaje de Nord Stream. Vuelven a mamar con eso, ¿por qué? Y si es importante. Porque recordemos que mucho de lo que está sucediendo con Ucrania ahorita es una consecuencia de los problemas que estuvieron teniendo con el planteamiento primero, la planeación y después la construcción del Nord Stream 1 y 2, que son estos grandes gasoductos que llevan gas natural desde Rusia a la Unión Europea. 3 veces más barata que la que les vende Estados Unidos, por cierto. Digo, por si a alguien le interesa saber ese pequeño gran detalle, ¿no? Pero pues dice el Consejo de Seguridad de la ONU, del cual obviamente Rusia es parte, pues que no hay pedo, banda, no hay pedo. ¿Para qué lo investigamos? Ya sabemos que hubo pedillos ahí, hubieron algunos ejercicios militares, nada en contra de ti, bro, nadie te quería molestar, pero pues pasó, ¿no? Entonces hay que dejarlo así, dice el Consejo de Seguridad de la ONU. Netanyahu aplaza la adopción de la reforma otra vez. La renuncia de Macri a ser candidato presidencial impacta a las elecciones de Argentina. Ay, mis compas argentinos. Después hablaremos de ustedes. Es que neta en Argentina tienen un cagadero. Pero neta un cagadero. Pero ¿saben qué? Hay algo bueno. Tienen un chingo de copas mundiales. No sé si con eso van a comer los argentinos, pero parece que les importa. Entonces, pues hay algo bueno en todo esto, ¿no? Moscú dice que la OTAN convirtió a Ucrania en un gran campamento militar. Pues sí, la verdad es que sí. Mentira no es, banda. La verdad es que mucho del conflicto en Ucrania se hubiera evitado si simplemente dejaban de insistir en unirse a la OTAN. Nada más. O sea, ni siquiera tenían que reducir sus fronteras ni nada de eso. Pudo esto evitarse simplemente no quererse meter en la OTAN. Droga, seguridad y migración. Colombia y Estados Unidos profundizan colaboración en reunión de alto nivel. Estas se las voy a revisar un poquito más a fondo porque sí quiero checar después a qué acuerdos se supone que llegaron. Porque pues obviamente al tener estas tensiones ahorita en Europa Oriental y en todo Oriente en general, pues es obvio que Estados Unidos quiera buscar fortalecer sus relaciones con América Latina. Sobre todo porque ahorita está muy fuerte el BRICS. El BRICS es este frente de cooperación política y comercial entre países como Brasil, China, Rusia, ¿quién más estaba? India y Sudáfrica, creo. Bueno, no me crean. Están ellos y recientemente se quiso unir. ¿Quién era? Creo que Irán. Creo que era Irán. No me crean. Bueno, el chiste es que ese tipo de bloques se están fortaleciendo cada vez más. Y a esta cuestión de los bloques de cooperación política y comercial, a esto es precisamente a lo que se están refiriendo los politólogos hoy en día, sobre todo los expertos en geopolítica, con esta cuestión de que estamos migrando de un mundo unipolar, que es este mundo en el que la batuta y las decisiones globales las toma Estados Unidos, es unipolar porque es el imperio anglo, o sea, Estados Unidos, Australia y Reino Unido, quienes toman la mayoría de las decisiones políticas, militares y económicas del globo, que afectan a todo el globo. Pero con el ascenso de estos grupos, de estos nuevos grupos y estas nuevas coaliciones y cooperaciones internacionales, pues vamos migrando cada vez más a un mundo multipolar, en el que ya no es la decisión de un solo país o un solo grupo de países alineados los que tomen todas las decisiones, sino que ahora ya se pueden vigilar mutuamente, ¿no? Es esta pregunta de la filosofía y sobre todo de la ética para la filosofía política, que es esta pregunta fundamental. ¿Quién vigila a los vigilantes? Por décadas, si no es que por siglos, ya casi 2 siglos, Estados Unidos se ha comportado como el policía del mundo. Entonces ellos denuncian y señalan a los otros países de que, ay, tú tienes armas nucleares, ay, es que tú estás declarándole la guerra a alguien que no debe ser, es que tú estás invadiendo, es que tú estás violando el derecho internacional. O sea, ellos acusan a quien sea, ¿no? Pero ahora, con este mundo multipolar al que estamos entrando, pues ahora la semana pasada, y ahora ya me meto a lo que quería platicarles, la semana pasada precisamente China ya hizo sus
bueno, sabemos que a inicios de la semana pasada, mediados, mejor dicho, tuvo una visita Xi Jinping con Putin. Y entre los distintos acuerdos a los que llegaron y las cuestiones que platicaron, hubo dos que me llamaron mucho la atención. Por un lado, acusan a Estados Unidos, y esto es importante hacer hincapié, ellos acusan a Estados Unidos de crímenes de guerra. De que están no solamente, y obviamente violaciones al derecho internacional y a los estatutos que vienen en el Consejo de Seguridad de la ONU. Porque esta coalición que tiene Estados Unidos, Australia y Reino Unido están construyendo submarinos nucleares. Y no es broma, banda, lo están haciendo. Construyendo submarinos nucleares a pesar de que los acuerdos armamentistas que se firmaron después de la Segunda Guerra Mundial ya marcaban que nadie iba a estar haciendo eso, que nadie iba a estar desarrollando y produciendo más armas de destrucción masiva, se suponía. O bueno, que podían tenerlas pero no usarlas, ¿no? Que también es como, dude, ¿qué? O sea, ¿cómo? Y precisamente esto se da bueno, esa fue una de las acusaciones, y otra de las acusaciones que hicieron fue porque Estados Unidos sigue teniendo reservas en este momento de armamento químico. Armamento químico que desde que se empezó a diluir esta cuestión de la Guerra Fría el siglo pasado, acordaron que ya ningún país iba a tener esas reservaciones, esas armas en sus reservas. No iban a tener armas químicas, pero Estados Unidos las sigue teniendo. Las sigue reservando y las sigue movilizando. Las sigue utilizando. Entonces, pues creo que aquí es donde esa pregunta de la filosofía política que les comentaba, es aquí donde adquiere importancia. Y qué bueno que nos estamos transicionando hacia un mundo multipolar. ¿Quién vigila a los vigilantes? Si Estados Unidos se estaba comportando como la policía del mundo, pues alguien debería vigilarlo también a ellos. Y en este momento, tanto China como Rusia, solos o separados, ya tienen el poder económico, político y militar para ya también señalarlos y decirles, oye bro, se supone que esto no se puede hacer, pero tú lo estás haciendo, y tú acusas a otros países de hacerlo, pero tú también lo haces, güey, ¿qué pedo? Entonces, por lo menos sí ya deberíamos sentar en el banquillo a Estados Unidos de vez en cuando, ¿eh? Sí deberíamos sentarlos ahí. Pero hubo otra noticia bien cañona, banda. Precisamente el fin de semana, por ahí dicen que estos malvados rusos, estos pinches rusos hijos de la chingada, ¿saben qué estaban haciendo? ¿Saben qué propusieron? Empezar a enviar municiones hechas con uranio empobrecido, este material que todos en el mundo sabemos que es un material tan noble, tan eco-friendly, que pues, güey, pues lo encuentras en la tierra, en los ríos, o... No, espera. No saben qué esperen, banda. Creo que leí mal. Creo que no fueron los malvados rusos los que están enviando esas municiones al frente. Quienes lo están enviando es la Unión Europea, específicamente Reino Unido. Se las está enviando las municiones con uranio empobrecido a Ucrania. ¿Qué no se supone que los rusos eran los malos? Y a ver, banda, muchos están diciendo también en los medios de comunicación occidentales, están diciendo, no, pues es que son solo municiones que por décadas hemos utilizado porque son los más efectivos para disparar pues sí, al mobiliario blindado, ¿no? O sea, en contra de los tanques y demás armamento. Yo no soy experto, banda, no soy soldado y jamás lo seré. Entonces, precisamente ese tipo de municiones se supone que funcionan para eso. Pero, y para eso también hay un montón de estudios, el uranio empobrecido no es un elemento eco-friendly, banda. Es sumamente radioactivo y deja nubes de radiación que afectan por generaciones, banda. Generaciones. Y para eso tenemos todos los estudios, por ejemplo, que se dieron en Irak, de que después de que existieran los bombardeos con uranio empobrecido por parte de Estados Unidos, a la fecha, hoy, en pleno 27 de marzo del 2023, hoy, siguen saliendo casos de niños con problemas, con alguna malformación o con algún tipo de cáncer derivado de los efectos colaterales del uso de ese tipo de armamento, del uso de ese tipo de municiones. Entonces, pues
Reino Unido se las quiere mandar a Ucrania para que las utilice, y entonces aquí es donde, pues miren, de hecho RT sí lo tuvo aquí, sí lo puso aquí. Occidente dice preocuparse por los niños en Ucrania, pero quiere contaminarla con uranio empobrecido. Esto era lo que les comentaba, banda, que es como CNN. O sea, pudo simplemente decir, esto es lo que Reino Unido quiere hacer, esto es lo que Occidente está haciendo, en lugar de ya plantearlo así como, están envenenando a los niños, alguien por favor puede pensar en los niños. Pero bueno, les encanta el mame, ¿no? ¿Quieren que nos metamos a esa nota? Yo creo que... Ok, vamos a ver cómo lo pinta RT. Que de hecho esta cuestión de las municiones que yo les estoy comentando, yo no lo leí en periódicos orientales. De hecho lo leí en CNN, en El País, en BBC, en El Universal, o sea, en Aristegui Noticias. O sea, de este lado del mundo sí se está hablando de eso. Sí están diciendo, güey, qué chingados. ¿No se supone que no queremos que esto escale más? Que ya queremos pacificar la cuestión en Ucrania, y lo primero que hacen es mandar más armas, más municiones, y ahora ya no solo municiones normales, sino municiones radioactivas. O sea, neta, esa es la seriedad con la que se toman la pacificación del mundo. Están muy cabrones, ¿no? A ver, María Zaharova dice, proyectiles llenos de uranio, balas de plástico contra niños, cambio de sexo de menores con terapia hormonal sustitutiva. Estas son las reglas del nuevo orden mundial según Occidente, ¿no? A ver, recordemos... Híjole, banda. Es que este statement con el que empieza sí es muy problemático, porque también sabemos... Miren, por un lado yo aplaudo lo que está haciendo el gobierno de Rusia respecto a la protección de la soberanía de su país, de su territorio, de sus recursos y de su economía. Estoy de acuerdo con eso, ¿no? Han fortalecido bastante a su sociedad, han tenido un crecimiento bastante interesante a lo largo de estos años, sobre todo después de la caída del muro de Berlín. Han tenido un desarrollo político, económico y social interesante. Pero una de las cosas que yo sí le critico al gobierno de Putin es que son intransigentes al grado de lo grotesco. O sea, lo que están haciendo con la comunidad LGBT y con algunas otras minorías, pues sí está bastante de la shit, ¿no? Está bastante de la chingada, es súper criticable y sí deberíamos prestar atención a eso, ¿no? Entonces, hasta ahí dejo mi crítica a ese statement. Ya después me dedicaré a tirarle hate a Rusia, ¿no? Como debería ser, como buen occidental que soy, ¿no? Bueno, dice la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, denunció este lunes que a las autoridades británicas en realidad no les preocupa la seguridad de los niños, tanto en Ucrania como en el Reino Unido. Dice Zaharova, me pregunto cómo se las arreglan las cabezas colectivas de las dictaduras liberales occidentales, ay, cómo les encanta usar palabras que no entienden, para tener dos ideologías incongruentes al mismo tiempo, la supuesta preocupación por los niños ucranianos y el deseo maníaco de contaminar la tierra de la región con uranio empobrecido. Ok, María Zaharova, tienes un punto bastante válido, también agregó que quizás piensen que será como una fiesta de la varicela en la que se reúnen niños pequeños sanos y enfermos para... no mames, debería ser estandopera. Y enfermos para que los que nunca han tenido varicela puedan contagiarse y desarrollar inmunidad. ¿Sabes cómo se pueden proteger de un cáncer? Pues júntate con la gente que tiene cáncer, güey. ¿Sabes qué? Bombardearlos con uranio empobrecido. Así es que no mames. Chica Zaharova se mamó. Pero a ver, la vocera resaltó que, en principio, es poco probable que sean capaces de cuidar a los hijos de otros países, dado que no sientan empatía ni siquiera por los suyos propios. Ok, a ver, esta crítica... sí se fue a la yugular, banda, sí se fue a la yugular. A ver, no sé si ustedes alguna vez se lo habían preguntado, pero yo los invito a hacerse esa reflexión. ¿Por qué la mayoría de los países hablamos de la madre patria o de, pues sí, de patriotismo, de tu padre o de tu madre nación que te llama a la guerra y te pide que la defiendas y te pide que la protejas y que se unan todos? ¿Por qué en la mayoría de los países se habla del padre o de la madre? Pero en Estados Unidos, específicamente Estados Unidos, la imagen patriótica por excelencia es el tío Sam. ¿Alguna vez se lo habían preguntado? Bueno, pues sí tiene una explicación, y tiene una explicación desde el psicoanálisis freudiano, porque fue precisamente el yerno, creo que fue el yerno de Freud, que ya cuando llegaron a Estados Unidos, su yerno participó directamente con el gobierno de Estados Unidos para crear su nueva narrativa.
Y en su nueva narrativa metieron al tío Sam. ¿Por qué el tío Sam? Porque tu tío, y esto ya es a nivel familiar, a nivel idiosincrásico en casi todas las familias, a tu tío le puedes caer bien, le puedes agradar, puede quererte mucho, puede apoyarte, querer verte crecer, querer que te vaya chido, puede querer todo eso. Pero si el día de hoy tiene que sacrificarte a ti, te va a sacrificar, güey. ¿Y sabes por qué? Porque tú no eres su hijo. No eres su hijo, le caes bien, te quiere mucho, pero puede prescindir de ti, ¿no? Entonces es ese tío que se puede sentar en una hamaca viendo un partido de los Patriots contra, no sé, contra los Bucaneros, echándose una chela mientras te llama por teléfono a ti y a ti su sobrino norteamericano que está en Irak o está en Afganistán, está del otro lado del mundo con un rifle para decirte, hey bro, dale, yo te represento, yo te cuido, tú dale y mata a todos los que puedas, mientras echa una chela y dice, bueno, pues esta vez perdimos nosotros, pues al rato mando otros, ¿no? Al rato mando más de mis sobrinos a que se vayan a partir la madre con un montón de desconocidos y, ay, bueno, ya me estoy mamando banda, pero vamos a continuar, ¿no? En este contexto recordó una investigación de la BBC que revela que oficiales británicos dispararon a niños en Irlanda del Norte, esto sí pasó, banda, cuando tuvieron el pedo con el IRA, con balas de plástico y de goma durante el conflicto conocido en inglés como The Troubles. Se tiene constancia de la muerte de al menos 8 menores, algunos de tan solo 10 años de edad. La verdad es que sí lo hicieron y apuesto que fueron más. Según Zaharova, las autoridades sabían que el uso de tales municiones tenían muchas probabilidades de ser letal. Y en 1971 las fuerzas terrestres británicas recibieron instrucciones en este sentido. Pero los militares se negaron deliberadamente a comunicar su contenido a las unidades inferiores. Era más fácil ahogar en sangre las protestas de quienes querían rezar en una iglesia diferente y hablar una lengua diferente. Los conflictos principalmente, y aquí se pueden ir a ver uno de los ensayos que a mí más me agradaron, de Slavoj Žižek, que se llama En contra de los derechos humanos, donde él habla y cómo plantea que por un lado se tiene esta retórica de defender los derechos humanos, defender la libertad, defender la democracia, defender la justicia, pero en los actos hacen otra cosa, totalmente distinta y por criterios meramente etno-religiosos. Por tu color de piel, por la nación de la que vienes, por el credo que profesas. Así se comporta Occidente. Bueno, los proyectiles llenos de uranio, balas de plástico contra niños, cambios de bla, 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 bla. Este es el statement que ya les había leído, ¿no? El Reino Unido comunicó la semana pasada que enviará a Kiev municiones con uranio empobrecido. El anuncio no solo provocó una fuerte reacción por parte de Moscú, sino que también plantea la cuestión de si esta medida podría implicar graves consecuencias para los civiles que viven en los territorios en los que se planea utilizar este tipo de arma. Es que sí son mucho el impacto ambiental y a la larga que tiene ese tipo de municiones, banda. No es ninguna broma. Y obviamente, ¿cómo respondió Moscú a esto? Pues el sábado Putin anunció que estaba dispuesto entonces a mandar armamento nuclear a Bielorrusia, que le queda mucho más cerca, para apuntar a cualquiera de las capitales de los países de la Unión Europea occidentales. No lo dijo así, pero es obvio que para qué otra cosa movilizarías armamento nuclear fuera de tus fronteras. Armamento balístico fuera de tus fronteras. Para eso, para un ataque, tenemos que estar muy pendientes de lo que está sucediendo en Ucrania y Rusia, en el sentido de saber cuáles serían las mejores decisiones para nuestro país, para nuestro estado, para nuestra ciudad, para nosotros mismos, ¿no? Conceden la medalla al valor al niño ruso que salvó a 2 compañeras durante una incursión a Ucrania. Ay, la verdad sí me caga eso, banda. Me caga que todos los países, ahí sí ya no hay ninguno a quien defender, romanticen el pedo de la guerra. ¿A qué pinches horas les va a quedar claro que la guerra es una puta atrocidad y que no deberíamos permitir que exista, que no deberíamos promoverla y mucho menos romantizarla diciendo vamos a darle una medalla del valor a... No mamen, o sea... No mamen, banda. ¿Saben qué? Mejor sí ya avienten las pinches bombas, güey. Ya que nos vayamos todos a la verga. Sí, la neta, mejor. Vamos a leer esta nota. Esta nota sí me interesa.
Sobre todo porque últimamente sí me he estado metiendo mucho el tema de la economía, sobre todo por la caída de los últimos, de varios bancos regionales en Estados Unidos y un par de bancos internacionales que también están ahí tambaleando, al menos en el valor de sus, de sus acciones. Y pues sí, que están, la neta sí está, el pedo de la economía mundial sí está bien culero, banda. Ok, el titular dice: el Banco Mundial advierte que la economía global se encuentra a las puertas de una década perdida. ¿Una década perdida? Yo diría pinches medio siglo perdido, banda. No mames, llevamos 40 años en este cagadero. Llevamos desde mediados o principios de los 80s en esta mierda. ¿Cómo que una década perdida? ¿De qué chingados hablan? La entidad estima que el límite de velocidad de la economía mundial caerá al nivel más bajo en los últimos 30 años. Neta. Se les viene diciendo desde hace 30 años. Se les viene diciendo, se les viene advirtiendo y hasta ahorita les cayó el 20. No mamen. Ok. La tasa máxima a largo plazo a la que puede crecer sin provocar inflación caerá al nivel más bajo en los últimos 30 años, marcando el comienzo de una década perdida, según el informe publicado este lunes por el Banco Mundial. La institución señala que en la actualidad existe una tendencia preocupante en la que casi todas las fuerzas económicas que impulsaron el progreso y la prosperidad de los países desarrollados durante las últimas 3 décadas se están desvaneciendo. Me están diciendo... A ver, no me crean, banda. No me crean. Tal vez yo estoy exagerando, por favor, corríjanme en los comentarios. ¿Me están diciendo que el capitalismo tardío de corte neoliberal no jala? ¿No funciona? No mamen. No creo que estén diciendo eso. No, debe ser una mala interpretación de mi parte. A ver, como resultado, entre 2022 y 2030, el crecimiento del promedio del Producto Interno Bruto Mundial caería hasta un 2.2% anual, una disminución que aproximadamente un tercio respecto de la tasa observada en los años 2000 y 2010. Para las economías en desarrollo la caída será igualmente pronunciada, bajando del 6% anual, obteniendo la primera década del siglo XXI al 4% anual durante el resto de la década, pero estas caídas podrían ser mucho más pronunciadas en caso de una crisis financiera global o una recesión. Ya estamos en recesión. Pero se supone que no es oficial, entonces no estamos. Década perdida para la economía global. Se podría estar gestando una década perdida para la economía global, dijo el economista en jefe y vicepresidente senior de Economía del Desarrollo del Banco Mundial. Asimismo, considera que la desaceleración del crecimiento potencial podría tener serias repercusiones en la capacidad del mundo para abordar una creciente variedad de desafíos como la pobreza persistente, los ingresos divergentes y el cambio climático. A ver, aquí voy a hacer una pausa, porque parece que no les está quedando claro, banda. Y a esto me refería con que esto ya se les advirtió desde hace 30 perros años. Ya se les había dicho. A ver, es un problema que nuestro crecimiento del PIB baje o disminuya o desacelere. La verdad es que no, banda. La mayoría de los países que logran librar este tipo de crisis o este tipo de recesiones planean centralmente su economía. Y en esa planeación consideran periodos trimestrales, semestrales o anuales en los que van a tener un decrecimiento. O sea, no solo no van a crecer, sino que tienen que disminuir su producción. Tienen que crecer menos, porque es necesario para la recuperación tanto de la economía como de los recursos naturales. Es necesario de crecer. Pero dentro de la lógica del capitalismo tardío, principalmente de corte neoliberal, lo que se prima, lo más importante, deben entender, es la rentabilidad. Las empresas, los estados-nación, todos deben ser rentables. Primero rentables y ya después pueden ser progres, pueden ser pro ecología, pro LGBT, pueden estar a favor o en contra de las mujeres, pueden estar a favor de las personas trans o en contra, pueden hacer lo que su pinche gana se les dé siempre y cuando sean rentables. Pero para ser rentables pues se meten en un ciclo económico de perpetua aceleración, de crecimiento infinito, en un mundo finito con recursos infinitos. ¿Are you fucking insane? O sea, neta, por favor, neta sí tráiganme a los economistas pendejos que escriben estas cosas. Pero bueno.
Así, quería hacer este paréntesis precisamente porque esta cuestión que dicen aquí, ¿no? De que van a tener problemas para atender desafíos como la pobreza persistente, los ingresos divergentes y el cambio climático. ¿Por qué esos no son temas ahorita en China? Y no que ellos no tengan problemas de contaminación, sí los tienen y los están atendiendo. Pero ¿por qué, por ejemplo, el tema de la pobreza ya no es un tema tan sonado? Porque ya no hay pobres, por supuesto que hay personas que ganan menos que otras, pero la pobreza extrema ya no está. Ya se están preocupando ellos por temas como la salud mental y la felicidad de la población. Pero acá seguimos estancados hablando del tema de la pobreza cuando soluciones se les ha dado hasta el puto cansancio desde el siglo pasado. Desde el pinche siglo pasado se les dio. Y desde el siglo pasado no me refiero ni siquiera a estos pinches comunistas que vivían en la URSS. No, me estoy refiriendo al estado de bienestar norteamericano del periodo de Roosevelt. Después de la gran crisis, de la gran depresión que se tuvo en 1929, se formó el llamado New Deal, con más impuestos para las personas más ricas, menos impuestos para los más pobres, un aumento en los salarios mínimos, una disminución en las jornadas laborales, una serie de incentivos fiscales y económicos para fortalecer a la base de la pirámide, exigiéndole a la punta de la pirámide, al pico socioeconómico, exigiéndole que ellos son los que tienen que apoyar a estas políticas. Ese fue el New Deal. Eso fue lo que evitó que tuviéramos un avance de una perspectiva fascistoide, nefasta, dictatorial como la que se tuvo en Alemania. Tuvieron el mismo problema al mismo tiempo Alemania y Estados Unidos, pero lo trataron de formas distintas. Por eso en Estados Unidos no tuvimos un Hitler, por eso en Alemania sí. ¿Y quiénes ahora se comportan como si fueran fascistoides? No lo sé, banda. Les dejo la pregunta abierta. Obviamente sí tengo la respuesta, pero les dejo la pregunta abierta. Sin embargo, el límite de velocidad de la economía mundial se puede revertir mediante ambiciosas políticas que impulsen la productividad y la oferta laboral. ¿Esto tendrá algo que ver con el aumento de 2 años a la edad de retiro que promovía Macron, por ejemplo? Que promueven en Francia. ¿A eso se deberá? No sé, banda, no sé. No sé si nos van a terminar diciendo que ya nos vamos a retirar a los 60, sino hasta los 80 años, que aquí en México ya está pasando. No sé si lo notaron, banda, no sé si lo notaron, pero apenas que se dio esta cuestión de las vacaciones dignas, que eran muy necesarias ya emplear los periodos vacacionales, no sé si notaron que dentro de la lista ya tienen considerado para que aquellos que trabajan más de 35 años. Bajita la mano, aquí ya también al mismo tiempo que se están buscando avances en favor de los trabajadores, también se están buscando detrimentos. Y esos detrimentos, esas desventajas, tiene que ver con la edad de retiro. Vas a trabajar hasta que te mueras, güey. Hasta que te pudras, te vas a pudrir trabajando, güey. Si estaban pensando en su retiro, pues a menos que sean millonarios o vivan de rentas, mejor olvídense del retiro. Sí, mejor olvídense de eso. Bueno, seguía con mi mame, ¿no? Políticas que impulsen la productividad y la oferta laboral, la inversión, el comercio y ayuden a aprovechar el potencial del sector de los servicios. O sea, nosotros aquellos que nos dedicamos al sector servicios. Esas medidas podrían contribuir al crecimiento potencial del PIB en un 0.7 puntos porcentuales hasta alcanzar la tasa promedio anual del 2.9% de las economías desarrolladas. Esto no aplica para Latinoamérica. Además, el informe subraya la necesidad de fortalecer la cooperación global. ¿Qué? ¿Cooperación global, bro? No, America First, Bridge. La integración económica internacional ha ayudado a impulsar la prosperidad mundial durante más de 2 décadas, pero ha fallado. A ver, me están diciendo que la cooperación económica mundial ha fallado. ¿Por qué? ¿Será por las retóricas nacionalistas? ¿Será por el patriotismo? ¿Será por el America First, China First, Rusia First? ¿Será ese tipo de retóricas las que están afectando? No creo, güey. No creo. Si todos sabemos que el individualismo es lo que sostiene al mundo. Sí, oye. O sea, restaurarla es esencial para catalizar el comercio, acelerar la acción climática y movilizar las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible establecidos en 2015 por la ONU
urge el Banco Mundial en el 2015. ¿Qué pasó en el 2015? Creo que fue en el 2015 cuando les dijeron a las principales naciones, a las principales potencias, que sus pinches planecitos de desarrollo no jalan. No jalan porque no tenemos recursos naturales suficientes para que todos cumplan sus planes de desarrollo. ¿Y entonces qué pasó? Pues fuck you, globalismo. Jódete globalismo, jódete globalización. Ciudadano del mundo, no bro, America first. O sea, eso es lo que terminaron haciendo. Se empezaron a exacerbar las políticas ultranacionalistas, ultraconservadoras, y generalmente vienen de la mano, adivinen de quién, de facciones religiosas ultraconservadoras, principalmente cristianas o judías. Aunque les duela, compitas, camaradas, hermanos cristianos, evangelistas, testigos de Jehová, mormones, católicos, aunque les duela, sus instituciones religiosas son parte de este cagadero, son parte de este problema. Y no solo son parte de él, lo abonan, lo fortalecen. La misma retórica de las religiones judeocristianas tan ultraconservadoras son las que están promoviendo el ascenso al poder de políticos nefastos como Trump, como Biden, como Bolsonaro. Así fue a través de la religión, así fue como el buen amigo Adolf Hitler, así fue como llegó al poder. Así fue como se hicieron muchas de las culeradas que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tómense con calma, banda, sus creencias, ¿eh? Vamos a ver qué dicen los titulares de Xinhua Today, del China Today. Ataque armado contra un canal de televisión deja muerto capital de Albania. ¿Al fin están hablando de cosas feas? Ok. 7 personas mueren en ataque suicida en Kabul. Chale, banda. Rusia permanecerá en la Organización Mundial del Comercio, asegura diplomático ruso. Pues sí, realmente las sanciones que les están poniendo a Rusia no son la gran cosa, banda. First Citizens Bank adquirirá Silicon Valley Bank, según el FDIC. 3 muertos en choque de 5 vehículos en una autopista en Japón. Aumentan a 7 los muertos en explosión en fábrica de chocolate en Estados Unidos. Esto no está chistoso, banda, no está chistoso. Pero lo que me da un poquito de gracia es que tengan esta retórica, ¿no? ¿Saben? O sea, por ejemplo, el principal periódico chino diciendo sobre los cagaderos que tienen en Estados Unidos, mientras Estados Unidos se la pasa diciendo: ¿han visto cómo en China se suicidan los trabajadores por la explotación? Sí, güey, también sucede en tus calles, también sucede en California, en Florida, güey, sucede en Estados Unidos todos los putos días, güey. Pero el chiste es estarse señalando uno al otro, colisión minibús camión deja 8 muertos en Ghana. Túnez recupera 29 cuerpos de inmigrantes ilegales frente a sus costas. No mames, estuvo bien culero, banda. Estuvo bien culero. Ese tema de la migración es un tema que sí también nos tenemos que tomar muy en serio, pero vamos a seguir teniendo el problema de la inmigración indocumentada mientras sigamos teniendo estas perspectivas imperialistas, colonialistas, extractivistas de este modelo económico actual, ¿no? Biden aprueba declaración de desastre para Mississippi tras tornados mortíferos, lo que les comentaba, ¿no? Del pedo que hubo en Mississippi apenas. Cumbre por la democracia auspiciada por Estados Unidos apunta a la confrontación según experto. Pues sí, la verdad es que no es ninguna noticia para nadie. Ya sabemos que cada vez que Estados Unidos apela por la libertad, apela por la igualdad y apela por la democracia, sabemos que alguien va a acabar muerto. Sabemos que una ciudad va a acabar en ruinas. Cada vez que Estados Unidos habla de democracia, una ciudad acaba en ruinas. Kabul rechaza afirmación de Washington sobre supuesto aumento de presencia del Estado Islámico en Afganistán. ¿Qué? ¿Washington haciendo acusaciones a otros países? ¿Para seguir movilizando armas? No creo. No, Washington nunca hace eso. Entrevista. Visión propuesta por China sobre comunidad de futuro compartido es vital para paz de desarrollo mundiales, dice ex primer ministro egipcio. Sí se está dando una alineación bien interesante entre los países no alineados. A ver, ¿cuáles son? A ver, aquí hay que empezar a utilizar bien los conceptos, banda. Mucha gente utiliza palabras como primer mundo, tercer mundo. ¿Cuáles son esos pendejos mundos? A ver, el primer mundo es una categoría
geopolítica que se utilizó durante la Guerra Fría para determinar aquellos países alineados a la perspectiva capitalista o socialdemocrática, ¿no? Que son las que tenían precisamente alineados a los intereses económico-políticos de Estados Unidos y de Reino Unido. Ese es el primer mundo. El segundo mundo, el mundo de segunda, pues era los que estaban alineados al bloque socialista soviético de la ex Unión Soviética, ¿no? O sea, ese es el segundo mundo. ¿Y cuáles eran los tercermundistas? Pues los tercermundistas eran los países en vías de desarrollo o subdesarrollados que generalmente no estaban alineados a ninguno de los dos países y la mayoría están en el sur, en el sur global. El sur global. Entonces, algo interesante que se está dando en este ascenso de un mundo multipolar, pues es que cada vez más países que no habían tenido una alineación específica con ninguno de estos dos ejes, pues ahora ya están empezando a tomar partido, pero no partido como para decir, pues yo estoy a favor de China y entonces odio a Estados Unidos, no, sino tomar partido en el sentido del, pues al Chile no me voy a meter pedos con ninguno de los dos, un poco como la política exterior que ha tenido México desde que es México. O sea, tenemos buenas relaciones, tenemos el TMEC con Canadá y Estados Unidos, sí, pero también tenemos relaciones comerciales con Rusia y con China. Y no vamos a renunciar a esas relaciones diplomáticas y comerciales solo porque a mi vecino del norte no le caen bien. ¿Por qué? Pues porque es lo mejor para nosotros. Para nosotros es mejor llevarnos chido. Para nosotros es mejor seguir teniendo relaciones, ¿no? Sí, seguir teniendo vínculos. Entonces es obvio que un ex primer ministro de Egipto pues diga algo así, ¿no? Diga que sí, tal vez sí deberíamos tomar en consideración pues esta iniciativa de civilización global por parte de China. De hecho, ahorita voy a leer algunos puntos de esa entrevista, ¿no? De qué es lo que se supone que intentan fomentar. Pero de todos modos, si ustedes quieren, pues ya profundizaré más en el tema de la democracia china. Para que entendamos qué de bueno y qué de criticable tiene el modelo chino hoy en día. Y por qué va perfilándose cada vez más a ser la primera potencia mundial, no solo en el 2030, yo diría que incluso antes del 2030. Pero ya veremos, ¿no? Comité selecto del Congreso de Estados Unidos se equivoca al contrarrestar a China, dice académico. Bueno, sí están medio pendejos los norteamericanos, son bastante idiotas. A ver, y no es mal pedo contra los norteamericanos, pero, güey, es que banda, no mamen. Ponchar un globo aerostático de medición del clima chino, tronarlo con misiles, con 2 misiles porque el primero falló, y luego decir en los medios que no cancelan o no van a negar la posibilidad de que esa cosa que tronaron a misilazos tal vez no era un globo aerostático chino, tal vez en realidad sí era un ovni o era incluso un extraterrestre. ¿Quién sabe, bro? ¿Quién sabe? El chiste es que como papi gobierno, el tío Sam está preocupado por ti, pues lo derribó a misilazos. Sí, la cagó en el primer disparo, pero hey, bro, a veces pasa, ¿no? Entonces, por eso les digo que los gringos sí son bastante idiotas. Suministro de armas con uranio empobrecido a Ucrania tendrá consecuencias nefastas, dice Medvedev. ¿Quieren que lea esa nota aquí en China? Vamos a ver qué dice China al respecto. Sí, vamos a ver qué dice China al respecto. Nada más para cerrar un poquito esa cuestión de cómo están elevándose las tensiones, cómo se elevaron las tensiones la semana pasada. Y de hecho es del 25 de marzo. Sí, a huevo que tenía que ser del 25 de marzo. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, condenó el plan británico de proporcionar uranio empobrecido a Ucrania y advirtió que el uso de tales armas tendría consecuencias nefastas. Ucrania necesita evaluar las consecuencias del uso de uranio empobrecido y considerar si abrir la caja de Pandora y permitir que Occidente proporcione tales municiones. Citado el viernes por la agencia de noticias TASS. ¿Cuál es esa agencia de noticias? La tengo que buscar. En una entrevista con los medios rusos. La ministra de Estado para la Defensa del Reino Unido, Annabel Goldie, ella fue la que dijo que sí era municiones de uranio empobrecido. Ella lo dijo, o sea, no fue información filtrada, banda. No fue algún pedo de espionaje que se inventaron. Ella lo dijo. Aseguró el martes que los tanques de batalla Challenger 2, enviados por Gran Bretaña para Ucrania, contendrían proyectiles de uranio empobrecido que han sido muy efectivos para derrotar a los tanques y vehículos blindados modernos. Farhan Haq, portavoz
adjunto del secretario general de la ONU, respondió más tarde, el martes mismo, que las Naciones Unidas estaban preocupadas por el uso de tales municiones. Declaró que habría consecuencias graves que se aplicarían a cualquiera que proporcione tales armamentos. Quiero ver, banda. Quiero ver. Ya giraron una orden de aprehensión en contra de Putin, esta corte esta corte penal internacional que realmente no muchos respetan, ni los propios países que están en el Estatuto de Roma lo respetan. Pero vamos a ver si el Consejo de Seguridad de la ONU dice, ok, ya te dijimos que no a la investigación del Nord Stream, pero sí vamos a abrir una investigación contra esta pinche vieja, contra Annabel Goldie y contra el Reino Unido por andar dando ese tipo de municiones. Vamos a ver si sí lo hacen. Vamos a ver qué tan en serio se toma la pacificación del mundo. Me gustaría señalar a este respecto que si todo esto sucede, entonces Rusia se verá obligada a reaccionar en consecuencia. Y ya vimos lo que pasó el sábado. Quiero decir que el colectivo occidental ya está comenzando a usar armas con un componente nuclear, aseguró el martes el presidente ruso Vladimir Putin, citado por la agencia de noticias Sputnik. De hecho, el sábado fue por eso que dijo que estaba dispuesto a hacer la movilización de su armamento balístico hacia Bielorrusia. El uranio empobrecido es el principal subproducto del enriquecimiento de uranio y es un metal pesado, química y radiológicamente tóxico, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. No lo digo yo, lo dice la pinche ONU. Que conste, banda, que conste. No lo digo yo, lo dice la ONU. Entonces, este metal denso se utiliza en municiones por su capacidad de penetración y como material de protección en vehículos blindados. El aire, el suelo, el agua y la vegetación podrían verse potencialmente contaminados y afectados por sus residuos, según la agencia de la ONU. Y además de los estudios que han marcado que sí han tenido repercusiones a largo plazo, sobre todo para las generaciones venideras de aquellos que tienen sus asentamientos en lugares donde se utilizó ese tipo de contaminantes. Ahora sí, vamos a pasar a lo de la iniciativa de civilización global. Es una nota chiquita. Después vamos a... Es que sí le voy a dedicar un tema, yo creo que un rant completo solamente al Partido Comunista Chino, pero después de que hablemos un poquito de marxismo. Entonces yo creo que eso lo vamos a ir dejando para meses venideros, ¿no? La iniciativa de civilización global propuesta recientemente por el presidente chino Xi Jinping tiene como objetivo promover la unidad basada en la diversidad, dijo el veterano político iraní Asadollah Badamshian. Yo no hablo árabe, banda. ¿Qué quieren que les diga? No hablo ese dialecto. Pero, bueno, es chistoso que Xi Jinping diga tal cosa, sobre todo viendo cómo trató a los uigures en Xinjiang, ¿no? Entonces, pues tampoco soy fan de Xi Jinping, banda. No soy fan. El secretario general del Partido de la Coalición Islámica de Irán hizo las declaraciones en una entrevista con Xinhua después de asistir a la ceremonia de apertura de la reunión de alto nivel del Partido Comunista de China, el PCC, en diálogo con los partidos políticos mundiales a través de un enlace de video el 15 de marzo. Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista Chino, propuso la iniciativa en un discurso de apertura en la reunión. Sí, recuerden que recientemente lo ratificaron como el máximo poder dentro del partido porque lo está haciendo bien, nada más por eso. Bajo la iniciativa, Xi pidió respetar la diversidad de las civilizaciones, defender los valores comunes de la humanidad, valorar la herencia y la innovación de las civilizaciones y fortalecer los intercambios y la cooperación internacionales entre pueblos. Suena bonito. Badamshian expresó que el enfoque perseguido por Xi se basa en la noción de que todas las civilizaciones humanas deben unirse y permitir que su diversidad provoque un mayor crecimiento y una mejor transformación. ¿Por qué es importante lo que están diciendo en Irán? O lo que dijo, por ejemplo, el ex primer ministro egipcio. Porque recordemos que una de las razones por las que se ha mantenido bastante inestable Oriente Medio ha sido por las milenarias confrontaciones que han tenido por cuestiones etnoreligiosas. Pero recientemente, hace un par de semanas, pues un grupo de diplomáticos del Partido Comunista Chino se reunieron con varios representantes tanto de aquellos musulmanes sunís con aquellos musulmanes chiitas, ¿no? Que están precisamente repartidos entre Palestina, Israel, Siria, por ejemplo,
Irán, Irak, Afganistán, o sea, están repartidos ahí, pues tienen muchas confrontaciones, ¿no? Pero ellos ya empezaron a dar la primera reunión para que estas dos grandes facciones etnoreligiosas pues comiencen a encontrar acuerdos y comiencen a pacificarse y a pensar en la cooperación internacional y la cooperación y el respeto a la diversidad etnorreligiosa y civilizatoria, sobre todo para pues buscar de alguna manera pues un beneficio mutuo. Ya veremos qué tan mutuo sea ese beneficio, ¿no? Bueno, el político iraní anotó que en su país también creen que se debe invitar a los pueblos del mundo a poner a sus civilizaciones y culturas en la cesta de la civilización mundial, y si es muy necesaria, porque, a ver, ¿cuántos de ustedes, banda, de este lado del charco, cuántos de ustedes conocen la historia de Oriente Medio? Que de hecho hablar de Oriente Medio o Medio Oriente ya es utilizar una categoría occidental para referirnos al mundo musulmán. Ya hay un sesgo ahí. Entonces, ¿cuántos de ustedes conocen su historia? ¿Cuántos de ustedes saben por qué usan la burka, por qué usan el velo, por ejemplo? Pero desde acá los criticamos, ¿eh? Desde acá los criticamos. ¿Pero saben por qué? Bueno, entonces él considera que deben entrar dentro de la cesta de la civilización mundial y avanzar todos juntos hacia una civilización construida sobre todas las civilizaciones humanas dentro del marco actual de relaciones y comunicaciones internacionales sin perder de vista los futuros avances industriales. El enfoque de China es diferente al saqueo y la esclavitud desenfrenados de Occidente. ¿Basado? Rebasado este compa. Rebasado. Bueno, entonces, es que sí. La esclavitud desenfrenados de Occidente, es que no, ni siquiera me puedo defender, banda. Como occidental no me puedo defender. Subrayó Batsham. Por ejemplo, al llegar a las Américas, Occidente saqueó los recursos de los continentes y su presencia en África llevó a la esclavización de los pueblos. Mentira no es. Explicó y añadió que China nunca ha establecido la esclavitud en ningún lugar. Cierto, exceptuando el trato tan culero que le ha dado a los uigures, ¿no? Los uigures en Xinjiang son chinos, pero son de idiosincrasia religiosa musulmana. Pequeño gran detalle, banda. Pequeño gran detalle. Pero sí es cierto eso, ¿eh? China no tiene, históricamente, de hecho si vayan a revisarlo, históricamente no tiene una perspectiva imperialista, ¿eh? Por eso construyeron muros. Construyeron muros porque llegaron a su masa crítica de territorio y población. Tienen un cagadero en el interior. Y por eso hicieron los muros, para ya no extenderse más, para que ya no entren más y arreglar lo que tienen dentro. En fin, Occidente intentó empujar al mundo entero para que se volviera occidental, europeo y estadounidense principalmente. Esa es una buena acotación. Cuando se habla del mundo occidental no estamos hablando de Latinoamérica. Y de hecho Latinoamérica también es una categoría geopolítica, es un concepto occidental para referirse a nosotros como latinoamericanos, que en realidad somos americanos, a la verga. O sea, bueno, recordó y agregó que Occidente buscaba hacerse pasar por las más civilizadas de todas las civilizaciones, ¿sí? Los papis del mundo, ¿no? Sostenemos que a los pueblos del mundo entero les gustaría escapar de la opresión arrogante e imperialista de Estados Unidos, yo sí me sumo, y otros estados similares que buscan imponer sus culturas a los demás. Sí, estamos hablando de Reino Unido. Son unos ojetes, ya lo sabemos. Expresó la esperanza de que se fortalezcan las relaciones entre Teherán y Beijing y entre su partido y el partido gobernante de China. También deseamos presenciar la expansión y fortalecimiento de los lazos y las transacciones comerciales entre Irán y China, seguro. Pues estuvo interesante este pedo, bandita. Vamos a dejar aquí nuestro review de noticias. Ya son casi una hora, me aventé más de una hora, banda, y de hecho ya quiero hacer estos reviews más cortos. Pero en fin, este es más o menos el mapeo de la semana pasada y más o menos cómo amanecimos el lunes. Ya veremos en la semana qué pasa, ¿no? Entonces ahí nos estaremos viendo. Yo creo que esta semanita sí haré otro reaccionando y meando. Ya veremos, a ver qué tal ando de humor. Pero pues nada, bandita, cuídense, compartan, comenten. Pues ahí seguiremos con las transmisiones y con el contenido de esta su página Mundo Mental, ¿no? Entonces ahí nos vemos, bandita, cuídense, chaito.